transformando con el testimonio, con la palabra, con el encuentro. Y creo que hoy más que nunca lo que significa este encuentro en el sentido de Iglesia Nacida en la Reforma, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con la palabra, nos ayuda a pensar un poco juntos sobre lo que es la educación como un servicio en amor al prójimo. Así que es bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos los que hoy nos vamos sumando a través de este encuentro y con muchas ganas de escuchar entonces a los tres miembros, no sé, de la pastoral escolar de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, donde también hay tres generaciones, es interesante ¿no? De pastores con sus caminadas, con sus proyecciones y con sus desafíos en particular en esta Argentina de hoy, porque son los tres actuando en Argentina. Así que siéntanse bienvenidos, abrazados en esta tarde calurosa, a la sombra de este buen Dios que nos convoca, nos ayuda, que nos ayude a escucharnos, a entendernos y a seguir caminando juntos y juntas. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias, Mari. Como dijo Mariela, tendremos tres exposiciones, tres charlas, y después de las tres charlas vamos a dar lugar a las preguntas, así que si quieren ir a anotarlas, los que están en el Zoom, las voy a ir registrando para después, al final, podamos tener un diálogo, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a presentar a la pastora Delia Rabagnani, pastora de la Hielo hace muchos años. Ella es pastora que acompaña y está en el Instituto Evangélico Americano, en José C. Paz, y en el Evangélico de Enseñanza Superior, también de José C. Paz, hace bastante tiempo, profesora de teología allí. Acompaña y está pastoreando la congregación San Juan Evangelista, también de José C. Paz. Y coordinadora ahora está coordinando la pastoral de ecumenismo y diálogo interreligioso de la Hielo. Así que bueno, le damos la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación y poder compartir con nosotros. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Andrea, y siempre es una alegría poder encontrarnos, a compartir y a celebrar, porque en este día tan significativo para la historia del cristianismo, nos encontramos para reflexionar juntas y juntos. Voy a compartir pantalla, ¿ustedes me permiten? A ver. ¿Está? No sé si se ve, parece que no se ve. Por ahora sí, Ahí se ve, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí se ve, muy bien. Bueno, voy a compartir en este tiempo que nos toca compartir también con los colegas que también están en la pastoral escolar de nuestras escuelas de la provincia de Buenos Aires, sobre, bueno, este movimiento de renovación que se inició allá hace 507 años. Como ustedes saben, los ejes, un movimiento que no solamente influye en la iglesia, sino que también influye en la sociedad. Un movimiento que traspasa los muros de la iglesia como tal. Cuando hablamos de los ejes de este movimiento, de los ejes de la Reforma Protestante, siempre hablamos de el regalo de Dios, de la comprensión de que Dios nos ama y nos regala la fe, y que es toda fe, todo regalo, ¿no es cierto? Sola fe, lo que conocemos como sola fe y sola gracia. Y también la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? De el descubrir, el conocer, el interpretar,
que luego los colegas van a ampliar sobre esto. Y algo tan importante que cambia también la estructura, que es no una clase no una clase clerical, sino que todas y todos formamos parte de lo que se conoce como el sacerdocio universal de todos los creyentes. Formamos todas y todos por igual parte de la comunidad, con diferentes roles, con diferentes funciones, pero sin privilegios. Y esto es una manera de comprender también y de poder mirar con alegría lo que es una comunidad. Pero los dos ejes siguientes, que son los que ayudaron a traspasar estos muros, que no quedó solamente en una reforma eclesial como quizás fue el cisma de Oriente del año 1000, son lo que conocemos como la ciudadanía responsable y la importancia de la educación. Martín Lutero no era pedagogo, era un teólogo que creía que las escrituras debían ser accesibles y comprensibles para todas las personas. Significaba que cada persona debía estar capacitada para leer y escribir, que era una de las metas de la educación pública. Y Lutero insistió en la necesidad y la importancia de la educación, enfatizándola en sermones y escritos. En especial en estos dos, que es a los concejales de todas las ciudades de Alemania para que establezcan y mantengan escuelas en el año 1524, que me voy a remitir un poquito más adelante, que se cumplen 500 años de este documento tan importante, y el sermón para que manden a sus hijos e hijas a la escuela. Para Lutero, el centro de la educación es la familia, las escuelas es auxiliar o complementaria. Menciona las escuelas para niños y para niñas. Pensemos en ese tiempo, en las escuelas rigoristas, conventuales, con un sistema de educación de concepción de tabula rasa, ¿no es cierto? Donde esto cambia por completo, incluye por supuesto a los niños y a las niñas. Y también la formación del pensamiento crítico, esto de poder pensar con libertad, analizar. Por lo tanto, la formación de la ciudadanía responsable, no ser vasallos, sino ser ciudadanos, un concepto político que por supuesto después uno lo estudia en ciencias políticas y en lo que también los colegas van a compartir, que es lo que conocemos la teología de los dos reinos. Y una educación completa que incluya toda, además de la religión, diríamos, todas las materias. Y por supuesto, la enseñanza del catecismo va a ser los primeros catecismos escritos, y por supuesto, y de la Biblia, que en el catecismo menor va a decir que los padres de familia deben enseñarlos. Perdón. Este movimiento tuvieron otras cosas que influyeron en este movimiento y que son determinantes. Por supuesto, la traducción de la Biblia al idioma del pueblo. Si la Biblia debía ser conocida, debía ser interpretada y debía ser leída, debía ser conocida en el idioma de vernáculo. La Biblia era la Biblia autorizada era en latín. La primera Biblia que se hace, la primera edición que hace Gutenberg es en latín, y Lutero lo que va a hacer es la Biblia traducida al idioma de su pueblo, y eso da apertura para que que se traduzcan en todos los idiomas. La utilización de la tecnología de punta de ese momento, que era la imprenta, no solo para la impresión, como dije, de la Biblia, la publicación de la Biblia, sino también para la publicación de materiales, de textos escolares, de folletos, que van a servir como medio de divulgación de ideas y principios de este movimiento reformador. El concepto de cuerpo como lugar del amor y de la sexualidad como parte de la creación de Dios. Lutero expresa en su comentario al Génesis, pues Dios es un Dios de los cuerpos, implicando esto el cuidado, el respeto mutuo y el amor. Y, perdón, me quiero ahora centrar en este documento
que, como dije, cumple 500 años, pero que sigue siendo vigente y que nos impacta su pensamiento. Así que, ustedes me permiten, voy a compartir algunas de las frases significativas de este documento y que nos hace reflexionar qué es lo que pensaba Lutero en ese momento y qué nos sigue desafiando hoy en la actualidad. Dice Lutero en el documento: incumbe a las autoridades poner toda su atención y empeño en la juventud, ya que se le encomendó el cuidado de esas personas y, por supuesto, por todos los medios debe pensar en el bienestar y el mejoramiento de la ciudad. Y que no consiste en la prosperidad de una ciudad solamente tener caminos, pensemos en todo en ese momento, no tener grandes tesoros, construir grandes fuertes, murallas, casas hermosas, sino que consiste en tener, perdón, voy a ir a esta, perdón, acá. Dice, cuando abunda todo esto, algunos locos insensatos se apoderan de ello y no en bienestar, y por el contrario, la mayor prosperidad, seguridad y fortaleza de una ciudad consiste en tener muchos ciudadanos, ciudadanas, juiciosos, capaces, sabios, juiciosos, honorables y bien educados. Y acá, en esta frase, está el eje, ¿no es cierto? Ciudadanos, como dije, no vasallos, capaces, pensantes, conocimiento, el conocimiento libera, sabios, la sabiduría en el concepto más amplio, no en el de razón solamente, juiciosos, el juicio crítico, no el quedarnos quietos, sino el poder analizar, honorables, aparece la ética, es decir, honorables tiene que ver con mi prójimo, con los prójimos, las prójimas, que es con quien nuestro Dios nos pone para que podamos compartir. Y esto es la riqueza más grande de una sociedad. Va a decir más adelante, en las consideraciones, que en esto de que la familia es importante, dice, ¿para qué vivimos sino para cuidar y enseñar a la juventud? Pero remite a la pedagogía, digamos, del Antiguo Testamento, cuando dice en el Pentateuco en especial, donde se le insta a los padres que enseñen a sus hijos, cuando vayan caminando, cuando entren a la casa, si recuerda Israel, todo lo que tiene que ver con esa enseñanza. Y va a poner la falta más grave o el pecado más grave es el no educar. Va a poner como el pecado a la enésima potencia es el no educar, ¿no es cierto? Porque eso es no cuidar de los hijos, las hijas y de la juventud. Insta a los gobernantes que este asunto de cuidar del bienestar no es para tenerlo en menos, sino que es un asunto serio e importante, y no solamente en el concepto para Cristo, digamos, para la iglesia, sino también para el mundo, esto de en la sociedad. Como luteranas, luteranos, trabajar en la sociedad, ¿no es cierto? No versus, sino estamos inmersos en el contexto que nos toca diariamente. Entonces dice, si se emplea dinero en tantas cosas, qué importante es que se invierta en la educación de los pedagogos. Acá va a decir de emplear a una o dos personas idóneas como maestros de escuela. Es decir, invertir en educación, tener como eje la ciudadanía como prioridad de las autoridades en el cuidado y en el bienestar y también en la inversión. Y es muy interesante que podemos analizar cuáles son los países que más alto nivel educativo tienen y tiene que ver con esto. Entonces en continuar con esto,
va a decir que el trabajar en la educación no significa que va a ser algo que uno por magia, que va a ser por generación espontánea, sino que esto tiene que hacerse con los bienes otorgados por Dios. Por eso dice, no se debe escatimar esfuerzos ni gastos para criar y formar a la juventud. Disculpen que me vuelve, ahí está. Por lo tanto, continúa diciendo, además, no solamente formar a la juventud, sino también formar a la clase dirigente. Es decir, con todo dice, sabemos o deberíamos saber cuán necesario es ante Dios que las autoridades sean competentes. En el escrito a los padres, al sermón para que manden sus hijos e hijas a la escuela, va a decir que esta generación educada va a ser la que va a dirigir, va a ser la clase dirigente, diríamos en términos actuales. Tienen que estar formados para ello. Por lo tanto, dice que no se debe escatimar, que hay que tener interés en preservar este estado y que no debemos pasar la ocasión, que esto es un daño y en esto de vivir la gracia de Dios, sola gracia, sola fe, Dios nos está ofreciendo esta gracia que no debemos dejar de actuar en pos del bienestar y la educación. Por lo tanto, dice, amados señores, tomen en serio, tomen a pecho esta tarea, que Dios les exige, el cargo les ejerce, les impone, la juventud necesita y de la que ni el mundo ni el espíritu puede prescindir. Es decir, no miren a otro lado, piensen que esto es una responsabilidad de las autoridades, que el mundo, pero en pensar en las niñas, niños, en los jóvenes y también en la responsabilidad en los cargos en los cuales ejercen. Y además dice, aunque no hubiera almas y esto no importara, hay que capacitar a hombres y mujeres, en esto de niños y niñas, para que sean hábiles y capacitados para mantener ese estado temporal, esta concepción de los dos mundos. Por lo tanto, tienen la posibilidad y tienen el derecho. Es decir, es importante tener en una sociedad, en esta ciudadanía responsable, personas, varones y mujeres. Cambia el concepto, pensemos solamente en una educación centrada en los varones y determinada clase social, en este caso para todos y para todas, en el más amplio sentido del concepto que estamos diciendo. Por lo tanto, dice, para los que tengan el deseo y la intención que se establezcan y mantengan en Alemania tales escuelas, no deben escatimar esfuerzos, hablamos del dinero varias veces, pero que también debe haber bibliotecas y que en las grandes ciudades tiene que haberlo. Recuerden que pasamos de los libros manuscritos a los libros por la imprenta, los folletos, los manuales, eso tiene que estar accesible a todos. Y por lo tanto, dice, es para preservar el Evangelio y toda clase de artes en la inclusión, ¿no es cierto? La literatura, las ciencias, la matemática, la geografía, la historia, todo tiene que estar, como hicieron los profetas, tiene que estar escrito y eso tiene que estar resguardado. Entonces es importante que se establezcan estas bibliotecas como guardianes también del conocimiento y de la sabiduría. Esperen que se me va. Disculpen, ¿eh? Por lo tanto, termina diciendo, los encomiendo a todos a la gracia de Dios, para que conmueva y encienda sus corazones, a fin de que se ocupen seriamente de la pobre juventud miserable y abandonada, y que mediante la ayuda divina ayuden para un gobierno saludable y cristiano del pueblo alemán en cuerpo y en alma, con toda la plenitud y abundancia para la alabanza, honra de Dios y Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigue siendo actual esta encomendación que Lutero le da a los gobernantes, pero que sigue siendo hoy en el siglo XXI
que debemos recordarlo. Y, como dije, esto no fue solamente algo entendido desde el teólogo Lutero, sino que no se puede comprender este movimiento, especialmente en la educación, si no tenemos en cuenta al pedagogo. Y el pedagogo, el humanista, es Felipe Melanchthon. Están juntos. Si uno va a Wittenberg, está el monumento de uno y el otro. Si va a la iglesia del castillo, están enterrados de un lado y del otro del altar mayor, Lutero y Melanchthon. Es el complemento por excelencia, uno y el otro, para poder esto traspasar los muros. Melanchthon, que era un humanista, era comentarista además, hermenéutico bíblico, es uno de los redactores de la Confesión Agustana o Confesión de Habsburgo del año 1530, donde la Iglesia luterana ahí dice qué es lo que cree y lo que piensa. Fue erudito, fue educador, fundó escuelas, organizó la vida escolar por niveles, reformó y fundó universidades, la de Wittenberg, Tübingen, Leipzig y Copenhague. Va a ser la primera universidad, la de Wittenberg, salida de la iglesia como tal, ¿no es cierto? Y por supuesto inicia muchos cambios, no solo en el campo de la educación, sino que alentó a otros a desarrollar otros cambios. Trabajó intensamente fundando escuelas. Subrayó que todo niño y toda niña debía ser educado, educada a nivel elemental sin importar el origen, no para una clase social, sino para todos y para todas. Y además enfatiza el hecho de que todas las personas son iguales ante Dios, en esto que no importa el origen y que todos deben ser educados, y que la educación debe ser accesible a todos y a todas. Creía que la tarea de toda parroquia luterana era organizar una escuela y contratar a uno maestro, una maestra, un pedagogo. Y 3 aspectos, siempre al lado de cada parroquia, una escuela. La Iglesia Evangélica Luterana Unida esto lo tuvo bien claro desde su fundación, diríamos, ¿no es cierto? Al lado de cada congregación, una escuela, es decir, abierta a todos y en el concepto de esto de una educación liberadora. Él tiene 3 aspectos que, para analizar la capacidad pedagógica como fundador de la escuela protestante. Ante todo, la concepción claramente antropológica. El ser humano es un ser educable, es objeto del amor y de la gracia de Dios. Por supuesto, se esfuerza en crear una nueva base filosófica y teológica para el sistema científico de su época. Recordemos el gran dilema y la gran discusión que había en ese momento con respecto a razón y ciencia, ¿no es cierto? La ciencia, es decir, aquellos que no entendían que lo que la iglesia, institución, reconocía era excomulgado, ¿no es cierto? Podemos hablar de Copérnico, de Galileo Galilei y tantas otras personas, varones y mujeres. Y entonces reorganiza las escuelas y todo el sistema educativo de su tiempo. Él va a decir que si una persona es educada, puede cambiar el mundo. Una persona educada puede cambiar el mundo. Esta idea la va a retomar muchos siglos después, 450 años y más después, Freire. Es muy interesante, ¿eh? Hay que leer a Melanchthon y es muy triste que a veces cuando uno estudia pedagogía se habla de Comenio y no se habla de Melanchthon. Si no hubiera estado Melanchthon, Comenio no hubiera tenido su pensamiento 2 siglos después. Creía que la capacitación y la educación era el resultado de la devoción. Si digo amar a Dios, debo educar, lo decía Lutero. Y que la educación fortalece las comunidades, por eso era tan importante la llave para la madurez de las personas y por supuesto de las comunidades. Y fue el que inició el concepto de lo que es la educación universal, es decir, abierta a todos y a todas. Él se va a formar más, o se va a tener su énfasis más en la escuela, lo que diríamos, en la escuela media y superior, universidades, y Lutero más
en la escolaridad básica, pero ambos se complementan y tenemos que entender esto en la unidad y no separar. Es decir, el movimiento de la reforma tiene que ver con esto. Perdón que me voy para atrás y hago lío con el mouse, disculpen. Acá tenemos un cuadro de Lucas Cranach el Viejo. Ustedes piensen que Lucas Cranach es el jefe de campaña publicitaria, porque todos los cuadros lo hace él, el boticario del pueblo en Wittenberg. Y acá tenemos a Lutero y a Melanchthon, ambos juntos. En los monumentos, Lutero está con la Biblia hacia afuera y Melanchthon con el diploma. Lutero con la Biblia para todo el pueblo y Melanchthon con el diploma de pedagogo. Y esto es muy interesante que lo podemos descubrir, lo podemos investigar si uno ingresa y googlea, por ejemplo, a Melanchthon. Y para terminar, yo quiero remitirme, mis colegas van a hablar más específicamente también de cada uno de sus tareas y trabajos, en la tarea enfocada en la pastoral escolar, en la unidad pedagógica del IAIES de José C. Paz, y que tiene que ver también, y que todos tienen que ver, no solamente mi tarea, es decir, es algo que como iglesia lo entendemos, es cómo articulamos pedagógicamente acá, que entendemos esta articulación entre teología y pedagogía. Como pastora escolar o como pastores escolares, esta es nuestra tarea. ¿De qué manera enfocamos esto? Lutero decía que la educación debe ser integral, todas las áreas. El juego, incorpora el juego, la música, los idiomas, como dije, conocer hasta la poesía. Bueno, Melanchthon va a hablar de la poesía, de la parte de la comunicación, de poder comentar a otros. Melanchthon va a hacer mucho énfasis en cómo comunicar, por ejemplo. Y entonces esta articulación y entender la educación integral o holística, el enfoque holístico, es cómo incorporamos en una propuesta curricular que incorpora a toda la comunidad educativa el desarrollo de distintas capacidades y habilidades y el compromiso de una vida respetuosa de los valores éticos. Hablamos de la ética, esto de entender al otro, al prójimo. Lutero lo va a trabajar en la libertad cristiana, esto, pero tiene que ver con esto. Y ya voy a los ejes que comprometen, cuando uno quiere hacer algo, vieron que no sale. Acá está. ¿Cuáles serían esos ejes globalizadores, entendiendo la educación integral? Entendiendo la cosmovisión del pensamiento de Lutero y Melanchthon, enfocado en la realidad de nuestra época, que es una educación en y para la paz. Perdón, hay una anterior que falta. Acá está. Perdón. Primero, educación en la vida, no educación para la vida. Cuando yo estudiaba hace muchos años en profesorado, me decía había que educar para la vida. Parecía que la vida pasaba en la puerta, afuera, o cuando no sé cuándo. La vida nos atraviesa y rescatamos el valor de la vida, de toda vida, por supuesto, como regalo de Dios. Una educación liberadora y contextualizada, que ayude el desarrollo de las personas e inmersa en la realidad, en la cotidianidad. Una educación en la sexualidad, que implica el abordaje integral, que no se limita solamente a la genitalidad, sino también incluye el derecho de las personas, la equidad de género, el cuerpo, la salud sexual reproductiva, la salud integral, una ética del cuidado y la educación en la afectividad, el respeto y la responsabilidad institucional, familiar e individual. Bueno, vieron que cuando uno quiere hacer algo le pido 1000 disculpas. Ahora sí, una educación en la paz y para la paz. Aún hoy más que nunca, ¿no es cierto? Entendido el shalom como el bienestar, con las 4 dimensiones, la relación conmigo misma, con los otros, con las otras,
con Dios y con el medio ambiente. Cuando fueron los 500 años de la Reforma, celebramos los 500 años de la Reforma protestante, era en el concepto libres por la gracia, ¿no es cierto? Las personas no están a la venta, la fe no está a la venta y la creación no está a la venta, ¿no es cierto? El respeto al cuidado como mayordomos de que Dios nos ha dado, de unos y de los otros y la creación toda. Una educación en servicio, teniendo en cuenta los valores de la humildad, la solidaridad, el amor, el respeto, la igualdad y el servicio de unos a otros. Una educación en el dialógica, donde el diálogo y la negociación sea parte de la resolución de conflictos y donde se haga presente el testimonio y la esperanza. Una educación con espíritu cooperativo, donde el trabajo en equipo abarque a todo el personal. En esto de la articulación es sumamente importante, que permita el desarrollo de liderazgo teniendo en cuenta la autonomía, la mejora, el crecimiento de todas las personas. Una educación en los valores básicos y fundamentales, que es el amor, la verdad y la justicia. Lo podemos leer en la Biblia, por supuesto, en los salmos, en los textos proféticos, en el mensaje dado por nuestro Señor Jesús, como en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Como don de Dios y que se transmita a todas las relaciones humanas afectivas y efectivas. Y por supuesto una educación reflexiva que se piense y que se repiense de manera permanente. Esto es la manera también de abordar la educación este es mi mail por cualquier cosa, si alguno me quiere escribir en forma particular y para poder continuar. Esto es la manera entonces de poder compartir. El trabajo es arduo, el trabajo es maravilloso, el trabajo de poder compartir en una congregación, por supuesto, y en una comunidad educativa, este testimonio que tiene que ver con comprender la fe, con esperanza, con alegría y como un regalo de Dios que nos desafía a trabajar en conjunto y a trabajar con otras y otros y a poder caminar juntos en esta sociedad, este mundo, en este planeta que Dios nos ha dado, cuidándonos también mutuamente. Así que muchas gracias por la atención. Gracias, Delia, por tu recorrido, que bueno, fue más de lo esperado, pero también es muy difícil condensar tanto. Pero la verdad Como que era la apertura y uno dice, bueno, ¿cuáles son los sí, ejes? Si no nos queda ahí. excelente, Yo los excelente, invito a excelente. que podamos leer a aquellas personas que deseen tener los documentos Los pedagógicos. documentos. Agradecemos a la congregación Instituto Gutenberg que hizo el escaneo, así que me lo piden, se los puedo Perfecto. compartir. Tenemos el documento que se había editado en el año 1996, la iglesia lo editó, y ahora está escaneado gracias al trabajo veo ahí a Norma, de la comunidad de Posadas, la congregación San Pedro y el Colegio Gutenberg, que gentilmente lo ha compartido, así que lo tengo para poder compartir, y aquellos que lo deseen, para leerlo, hay que leerlo, conocerlo, y seguramente van a descubrir muchas más cosas de las que hemos conversado. Así que gracias. Muchas gracias, Delia. Bueno, las preguntas las vamos a hacer al final, ¿sí? Ahí por ahí preguntaron. Así que, bueno, si quieren hacer, yo puedo ir anotando, si no, si lo quieren dejar escrita para no olvidarse. Si no, la hacemos al final de las tres exposiciones, ¿sí? Bueno, ahora continuamos. Para algunos que preguntaban, estamos saliendo en vivo en YouTube también, así que allí va a quedar registrado también esta charla, este conversatorio, así que lo pueden ver en algún momento que quieran, volver a verlo, o si alguno no puede estar en todo el conversatorio, lo pueden ver en el momento que deseen, ¿sí? Bueno, ahora vamos a dar lugar, ¿sí?, al pastor Iván Vivas. Iván es pastor de la IELU, es licenciado en teología, está en este momento
en la pastoral escolar del Instituto Evangélico Argentino en Granbur, provincia de Buenos Aires. En este momento le toca la vicepresidencia de nuestra iglesia, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, y a cargo también, bueno, de todo lo que es la vida y misión de nuestra iglesia. Así que gracias, Iván, y bueno, vamos a pedir, por favor, si no están silenciados los micrófonos, que silencien todos los micrófonos, así no hay ninguna interrupción, ¿sí? Buenísimo. Gracias, Andy, por la presentación. Gracias al IPC, a la IELU toda, por estar abriendo este espacio tan lindo que estamos disfrutando. Gracias, Delia, por esa apertura, esta presentación que permitió ver en detalle un montón de cuestiones que a veces pasamos de largo y a veces está bueno hacer doble clic y entrar ahí adentro y ver qué cositas hay. Así que creo que ha sido bastante bueno para dar un marco general, ¿no? Yo lo que voy a hacer es hablando de educación, lo que voy a hacer es hablar de uno de los aspectos que creo que son importantes, que tienen que ver con la vida de Lutero, pero que tienen que ver sobre todo con cambios históricos que tuvieron lugar después de 1521. Y para entender un poco el contexto y ver qué pasaba después de 1521, hay un periodo que son unos 10 años, entre el 21 y el 31, que son claves, que empieza en el 1521 con la dieta de Worms, y en el 30 viene la Confesión de Augsburgo. En el medio pasa de todo, cosas que no se pueden resumir en 20 minutos ni de loco, pero podemos ver, vamos a ver un fragmentito de una vieja película, la primera película que se hizo sobre Lutero, que es del año 1953. No sé qué tan familiarizados están con el cine en blanco y negro. No es cine mudo, eso es mucho anterior. Pero sí blanco y negro, es un tiempo de posguerra, eso es importante saber también. El que se está viendo en Alemania, esto se filma durante cierto periodo donde no se podía filmar todo Wittenberg porque la división y etcétera. Entonces hay fragmentos que están tomados desde lejos. Es una película re interesante y tiene fragmentos de la película donde hay incluso pantallazos de cosas que creo que están bastante de moda, que en un video, si ven reels en Instagram donde alguien está hablando y de repente acá en la frente le aparece una imagen. Bueno, esto no era tan así, pero sí de repente se está narrando algo, porque hay un narrador en la película, y te aparece una imagen. No es la película rodando, sino una imagen. Y la introducción está llena de imágenes. La introducción es re valiosa, dura 1 minuto y medio, 2 minutos, y la quiero compartir con ustedes, para los que no la vieron, para los que la vieron, para que lo refresquen, porque para mí es uno de los mejores resúmenes. Te lo resumo así nomás, de la Reforma, del tiempo de la Reforma, increíble. En 3 o 4 detalles te da un panorama de alguna manera, el pensamiento propio de la persona medieval y de sus creencias. Así que vamos a tratar de compartir pantalla, vamos a tratar de que todo se escuche. Si no se escucha, me avisan, abren el micrófono y me dicen. Voy a tratar ahora. Y si todo va bien, lo vamos a ver. Ahí lo deberían estar viendo, en principio. Sí, sí, se ve. Se ve, perfecto. Y ahora el gran desafío es el tema del audio. A ver. Perfecto. ¿Se escuchó? Eso quiere decir que se va a escuchar todo. Sí, sí. Bien. ¿Y se ve en pantalla grande? ¿Se ve de manera grande? También. Sí. También. Buenísimo. Bueno, esta es la parte donde están terminando los títulos. La película, que tiene introducción muy larga. La parte de donde habla justamente de que es una dramatización, pero tomada de una investigación cuidadosa de los hechos. Y atención acá, que es donde empieza la introducción, que es lo más valioso para mí de la película, es 1 minutito y piquito.
1500 años después del nacimiento de nuestro Señor, las tierras y los pueblos de la Europa central formaban el Santo Imperio Romano, un estado extraño y místico que exigía lealtad al emperador y al papa. Poderosos en esta estructura política fueron los estados ricos y las ciudades libres de Alemania, cuyos príncipes y consejeros encabezaban ejércitos que habían jurado defender tanto al imperio como a la Santa Iglesia Romana. Las personas religiosas creían que Dios mismo había establecido una doble autoridad sobre el hombre cristiano. Aceptaban al emperador como al que gobernaba la vida en la tierra y a la Iglesia como intercesora en el destino del hombre después de esta vida. La Iglesia, en gran parte, había olvidado la misericordia de Dios y daba más importancia a sus juicios implacables. Hasta Jesucristo fue expuesto como un despiadado vengador y el hombre mismo tan sumido en el pecado que debía vivir constantemente temeroso de un Dios furioso. Continuamente veía pintados ante sus ojos las llamas y los El principio del siglo XVI fue una era de bien arraigada superstición y temor. El cristianismo estaba mezclado con elementos del paganismo y el hombre creía que el mundo estaba lleno de demonios y espíritus malignos. A cambio de la protección y de la salvación de la condenación eterna, la Iglesia exigía una absoluta y ciega obediencia del pueblo. En un día de verano en el año de 1505, Bueno, ahí ya sigue contando la historia de Lutero, ahí después lo enfocan a Lutero y empieza toda la etapa, digamos, se encara desde la vida de Lutero la película. Pero antes de empezar con la vida de Lutero está esta introducción que a mí siempre me pareció súper valiosa, porque da cuenta de varias cuestiones. Hay dos que son las más elementales que yo quiero traer hoy acá, que en realidad tres. Una tiene que ver con la duración de la vida. Es decir, no estamos hablando en un tiempo donde la expectativa de vida era demasiado prolongada. La gente no vivía muchos años. Y cuanto más pobre era la gente, cuanto más pertenecía a algún tipo de clase vulnerable, más difícil prolongar la vida. Imaginemos un tiempo donde el acceso a un agua, digamos, agua, lo que hoy llamamos agua potable, no era un acceso cotidiano. Uno no abría una canilla y estaba, ¿no es cierto? La contaminación que había por la cantidad de alimentos en mal estado, la cantidad de enfermedades que algunas se conocían y se trataban, otras no. La medicina tradicional y la medicina casera estaban cruzadas, digamos, ¿no? No existía algo así como tenemos hoy de ir al hospital, ¿no? No tenemos la guardia en la época de Lutero. Sí había médicos, por supuesto, había personas que se encargaban de la salud, pero de una manera mucho más casera, por decirlo de alguna forma. Es decir, si uno no tenía acceso, si uno no vivía, no era parte del clero alto, o no era parte no sé, de la parte de la corte de los príncipes, o incluso en el imperio, si uno vivía en cualquier provincia alemana del imperio y era una persona común y corriente, que no tenía un mango, posiblemente digamos, la calidad de vida era baja y la cantidad de años que iba a vivir eran pocas. Por lo tanto, era bastante común preocuparse qué va a pasar después de que yo me muera. ¿Qué va a pasar? O sea, si voy a vivir un ratito, me empiezo a preocupar y un montón por qué va a pasar después. Eso, que tiene que ver con la salud, hay que cruzarlo también con la cuestión de la superstición. Y acá aparece el tema de la educación, que es la otra cuestión importante. Había muchísima superstición y estaba cruzado todo lo que tiene que ver, por un lado, con la enseñanza de la iglesia, con las supersticiones de aquel momento. Esto de que habitaban los demonios, de que había espíritus malignos y la cantidad de cosas que se pensaba, muchas de las enfermedades que la gente adquiría en la época estaban muy ligadas a eso, ¿no? A maldiciones, etc. Un tiempo también de muchísima
hoy podríamos llamarlo, categorizarlo de cuestiones vinculadas a la hechicería o a cosas más mágicas, ¿no? Más vinculadas incluso con el pensamiento mágico. Pero más allá de todo eso, lo que sí podemos decir es que no estamos hablando, en términos generales, de la gente pobre que iba y pagaba una indulgencia, no estamos hablando de gente letrada, de mínima, y con acceso a una vida larga tampoco. Y no tenía manera de ir a algún lugar a decir, che, ¿será cierto esto de las indulgencias? Nadie, no tenía dónde leer tal cosa, ¿no es cierto? No tenía un acceso a la información para desmitificar aquello que la iglesia vendía. Y el otro tema tiene que ver con la economía, que es clave, ¿no? Salud, educación, economía. ¿Qué pasa con esta tercera cuestión? La verdad que una de las grandes cuestiones que permitía un flujo económico importante eran las indulgencias. Entonces acá hay una cuestión bastante vital, porque era necesario que la gente viva poco para que tenga miedo a morir y ir al infierno, y también era necesario que la gente sea poco educada y no letrada para no poder informarse, porque con todo ese plan perfecto, la gente lo que iba a hacer es creer de una, ir y pagar, ya sea para tocar una reliquia. Las reliquias de la época eran aquellas cosas que decían que habían encontrado, no sé, el manto de uno de los apóstoles, por ejemplo, o la toga de no sé qué, de San no sé cuánto, etcétera, el diente de Pedro, bueno, lo que fuera. Había una cantidad de cosas que eran la sandalia de, no sé, de San Ambrosio. Bueno, tenían así como una cantidad de cosas que la gente iba, tocaba eso y bueno, posiblemente tenga un montón de años menos de condenación, ¿no es cierto? Además de la importancia del ayuno, la oración y todo lo que Lutero va a llamar las buenas obras, o las obras que son dedicadas a Dios, pensando justamente en reducir la condena, ¿no es cierto? En reducir el tiempo en el infierno o el tiempo en el purgatorio. El purgatorio tiene un lugar fundamental en la época, porque si alguien tenía 700 años en el purgatorio de acuerdo a sus pecados, poniendo una buena cantidad de monedas de oro, capaz que lo reducía, no sé, a 790, a 690. Pero bueno, iba bajando, ¿no es cierto?, a medida que uno podía pagar. De hecho, las indulgencias se podían pagar para personas que iban a nacer, mujeres embarazadas, etcétera, para personas que ya habían muerto, que no se sabía, che, ¿a dónde habrá ido a parar esta persona? ¿Habrá sido lo suficientemente buena y habrá comprado suficientes indulgencias y visitado suficientes reliquias, ayuno y oración para ir al cielo, o qué estará pasando? Entonces, este sistema de cielo, infierno, purgatorio era el marco teórico de la época para un sistema económico que necesitaba de que las personas pongan dinero ahí, ¿no es cierto?, en la iglesia. Y la iglesia, a su vez, como bien nos cuenta esta introducción de la película de Rogemont del 53, la iglesia era la que regía, el imperio regía sobre las leyes en la tierra, de alguna manera, ¿no? Y la iglesia regía sobre qué iba a pasar más allá de la tierra. Entonces las dos vidas estaban reguladas por los grandes poderes. El imperio por esta vida y la iglesia por la vida que viene. No había salida. No existía algo así como el ateísmo tampoco. No es que creer era una opción, ¿no? Mejor dicho, no creer no era una opción. Entonces, bueno, es un sistema que cierra por todos lados y en medio de todo eso aparece este monje alemán que estaba muy preocupado por su propia condenación. A él le hacía mucho ruido esta idea de Cristo, como bien lo mostraba la introducción de Rogemont también, de este Cristo juez, ¿no es cierto? Un Cristo así con una presencia fuerte, como que no era un Dios de amor, no estaba la misericordia, el acento en la misericordia, sino en el juicio. Entonces era muy difícil en este sentido poder tener algún tipo de argumento para ir por otro lado. Y cuando aparece Lutero con las famosas 95 tesis diciendo los están estafando y todo esto es mentira, y no lo dice como un loco predicador en una esquina, lo hizo un tipo también letrado, también estudiado, que estudió los idiomas bíblicos, que estaba traduciendo, estaba leyendo directamente de las fuentes la Biblia y diciendo no hay un solo renglón en todos los escritos sagrados antiguos que diga que las indulgencias tienen algún tipo de validez, de sentido, etcétera. Entonces se cae el sistema de indulgencias, se empieza a caer de a poco, no es de la noche a la mañana, no es que el 1 de noviembre ya nadie compraba una indulgencia, ¿no es cierto? De hecho, hasta está puesto en duda por muchos historiadores si fue realmente el 31 o fue el 29 o el 28, no se sabe. Lo que sí podemos saber es que justo en esa semana de festividades donde pasaba mucha gente por la puerta de la iglesia del castillo, bueno, si estaba algo ahí pegado. Ahora, Lutero no lo publicó ahí necesariamente para
la gente común, porque no sabía leer y escribir. No era que todo el mundo pasaba y lo leía. La gente pobre no lo sabía. Él quería discutir estos temas. Él quería convencer a su iglesia de que estaba equivocada. Es más, Lutero estaba convencido que los dominicos, que era justamente una de las órdenes que más estaba metida en el tema de indulgencias, estaban estafando al propio Papa. Él decía que cuando el jefe de Roma se entere de todo esto, los va a poner en su lugar. Y no, de hecho el jefe de Roma era el que firmaba todas esas indulgencias y que se había sentado a diseñar este pequeño plan económico. Entonces, era un tema, porque Lutero de eso se va a dar cuenta mucho tiempo después. ¿Qué va a pasar con esto a medida que avance el tiempo, que los seguidores de Lutero se hagan cada vez más populares, que haya otros predicadores, que se empiece a predicar en esta lógica, que se empiece a combatir las indulgencias? ¿Qué va a pasar? Bueno, a Lutero lo van a buscar para justamente apuntar contra él y suprimir todo esto, ¿no? Y volver al sistema económico donde todo cierra. Y es ahí que lo atacan de dos lugares. Por un lado, la bula papal, la iglesia, ¿no es cierto? Tiene la expulsión, como no puede predicar, no puede hacer absolutamente más nada, no es reconocida de manera sagrada su ordenación, etc. Y por otro lado, el imperio, Worms, la dieta de Worms, la famosa dieta de Worms. Las dietas no son la dieta, no estamos hablando de modelos de alimenticios, sino estamos hablando de espacios de, como que a uno lo llamen a declarar la justicia por algo, donde podría haber delegados o incluso personas que sean designadas por el emperador o incluso el propio emperador, porque el emperador era el que tenía la última palabra sobre las dietas. No siempre estaba, pero tenía la última palabra sobre las mismas. De hecho, es un problema después porque cuando el emperador no va a estar en la dieta siguiente a Worms, deciden pausar el tema de la condenación a Lutero. Pero en Worms, que es lo importante, en 1521, se dicta a Lutero como hereje. Entonces, Lutero era atacado por los dos lados, por el lado de la iglesia, por el lado del imperio, y esto lo que terminó generando es que además la vida de Lutero corra peligro, porque obviamente tocó intereses económicos de personas muy poderosas, por lo tanto y él era un monje alemán en el medio de la nada, un poco ahí revoltoso, que estaba diciendo cosas, que empezó a ganar peligrosamente seguidores, y bueno, había que suprimir eso de alguna manera. Probaron de muchas maneras, no vamos a entrar ahora ahí, pero intentaron intervenir la orden agustina o una cantidad de cosas que lo que va a llevar es que finalmente en algún momento se haga lo de la dieta y lo de la bula, ¿no? Las expulsiones de los dos lados, el imperio y la iglesia. Cuando ve Federico era el príncipe, para aquellos que no saben, de Sajonia, donde estaba Lutero, ahí puntualmente en la ciudad de Wittenberg, en Sajonia, en la ciudad de Wittenberg, no en la provincia entera, sino de la ciudad. Lo que empezó a hacer Federico también es decir, bueno, tenemos que buscar la manera de cuidar a Lutero, y Federico mandó a que a Lutero se lo lleven al exilio, o sea, que lo guarden en algún lugar, y que de hecho a la gente que mandó acá eso le que ni a él le cuenta dónde iba a estar. Es ahí donde Lutero va a Warburgo y traduce la Biblia. No las va a traducir enseguidita. De hecho, el Nuevo Testamento va a tardar 2 años y el Antiguo Testamento va a tardar 10 años en traducirlo. Lo va a terminar de traducir mucho después de salir del exilio. Pero pasa un par de años recluido ahí Lutero. Y uno diría, que es una pregunta que yo siempre me hice, che, ¿y no lo podían encontrar ahí? O sea, ¿qué tan alejado habrá estado Warburgo para que esté tan bien, para que nadie lo haya encontrado, ¿no? Porque pasó varios años ahí. Después hay las imágenes de Lucas Cranach, es Lutero con una barba gigante. O sea, pasó un tiempito importante, un par de añitos. Claro, el problema es que el imperio tenía otros problemas. Tenía el ingreso de los turcos por uno de los límites del imperio, y internamente Francia, o lo que hoy sería Francia, haciéndole un pequeño boicot importante al emperador Carlos V, y además se muere el Papa. León X muere. Viene otro Papa que dura 2 años, Adriano IV, y después recién va a venir, creo que es Clemente VII, Clemente VII o VI, no sé. Bueno, en todo eso, el imperio no tenía, y la iglesia, no tenían a Lutero dentro de sus máximas prioridades. Y en medio de todo eso, Lutero logra hacer estas traducciones, y logra además, a través de Melanchthon y Karlstadt, que eran como 2 de sus discípulos y mejores amigos, en Wittenberg, mientras él estaba excluido, en Wittenberg ellos dos logran conseguir una gran cantidad de popularidad, y mucha gente empieza a suscribirse a las ideas de la Reforma.
Y mucha gente empieza a predicar el Evangelio desde la óptica de la Reforma. ¿Por qué todo esto es importante? Todo este cuadro grande es importante. Porque Lutero logró con todo esto lo que la Reforma logró a través de Lutero también, podríamos decir, que se empiece a mirar menos lo que pasa más allá de la vida y se empieza a mirar un poco más lo que pasa dentro de la vida. Se empieza a mirar un poco más estos límites y no aquellos límites. No es que a la gente le dejó de importar lo que pasaba después de morir, sino que la gente, ya que no tenía que poner plata para pensar en el más allá, empezó a pensar qué hace con esa plata en el menos acá, ¿no? ¿Qué hace con esa plata en la vida cotidiana? ¿Qué hace con esa plata, como por ejemplo para poder comer, para poder alimentarse, para una cantidad de cosas que toda la plata se iba en poner para justamente la estructura de la iglesia, pensando en esto, ¿no? Lo de las indulgencias, etc. Y eso no solamente se vio en lo económico afectado, se vio también en la cuestión de la educación, porque es ahí donde justamente con la Biblia traducida al idioma del pueblo, como bien traía Delia hoy en la presentación, se logra incentivar a una sociedad, hoy podemos hablar de sociedad, en ese momento en el medioevo no, donde se fomenta, se promueve de alguna manera un acceso a las fuentes, ¿no? Es casi un derecho. No podemos hablar de sociedad, de derechos humanos, son cosas demasiado modernas para aplicarlas al medioevo, pero si uno trata de hacer el esfuerzo, de alguna manera lo que ha hecho, y por eso es tan importante en términos educativos, generar ese puente directo entre la gente, su necesidad, su posibilidad, que no estaba, de formarse, y los textos en su propio idioma. Y eso no estaba, esas garantías no estaban dadas. Un texto en su propio idioma, que eran sus textos sagrados, aquello en lo que el pueblo basaba su fe, y con lo que se regían además los derechos, o de alguna manera derechos y obligaciones de la época, eran accesibles ahora a las personas. Y bastaba aprender a leer y escribir en ese idioma que hablaban todos los días, no en latín, no en griego, no en hebreo, en el idioma que hablaban todos los días, para tener acceso a eso. Y lograr de alguna manera no solo que no haya intermediarios entre Dios y la humanidad, porque para eso está Cristo, a través de su gracia es que ya está dada la salvación, sino que además deja de haber intermediarios entre la información, el conocimiento y las personas, ¿no? Y la educación también pasa a ser accesible. Entonces, la gracia de Dios es aquella que en términos salvíficos pasa a cobrar protagonismo, y es también la educación en términos sociales, culturales de la época, aquello que hoy podemos decir educación, destraba, digamos, este acceso que estaba mediado y que ya no lo va a estar. Que va a empezar a estar de alguna manera con ciertas características, empezar a estar garantizado para las personas de la época. Y es por eso que como luteranas y luteranos, y con esto cierro ya para dar el paso a Diego, no podemos mirar para otro lado, dar vuelta a la cara a temas vinculados con la educación, y nuestra misión no puede estar alejada de esa educación, porque nuestra identidad está signada por eso. Desde el momento en que Lutero combatió estas cosas, otra vez, en términos de salud, de educación y de economía, son temas que no nos pueden dar igual, porque son temas que en la época encerraban a la gente en un sistema opresor, y a partir de ese sistema hay una liberación en Cristo que permite a las personas justamente tener otro tipo de vida en acciones concretas, en cuestiones concretas, no solamente en cuestiones abstractas y soteriológicas, sino en cuestiones concretas de la vida cotidiana. Así que bueno, quiera Dios acompañarnos y bendecirnos en este tiempo de reforma y ayudarnos a seguir pensando en estas cosas y en la importancia de la educación para la reforma y para, sobre todo, nuestra confesión luterana. Gracias, Iván, muchas gracias. Así que bueno, vamos a dar la palabra al pastor Diego Alfaro, pastor de la IELU. Él está en la pastoral escolar del Instituto Evangélico Americano en Caseros, en provincia de Buenos Aires. Está como estudiante avanzado en filosofía. Está en la coordinación de la pastoral juvenil, en este momento de la IELU. Así que bueno, y pastoreando también la congregación la Santísima Trinidad de Caseros. Así que bueno, le damos la palabra a Diego.
Muchas gracias. Bueno, gracias Andrea por la presentación, Iván, Elia por sus ponencias también. Bueno, mi idea, yo voy a compartir pantalla también un ratito. Eh, es aproximarme, a ver si ahí se ve, pero esperen que esto no es. ¿Se llega a ver ahí? Lo voy a presentar. ¿Se ve? Sí, 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 se ve bien. Perfecto. Diego, ¿podés hablar un poquito más alto? Yo te oigo bajo. Sí, sí, por supuesto. ¿Ahí me escuchan bien? Gracias. Sí, gracias. Bien. Bueno, en realidad un poco mi idea es pensar un poquito la escuela a partir de algunas de estas cuestiones teológicas que ya fueron mencionando un poco Delia, un poco Iván, y un poco en realidad es un pensar a partir de la propia práctica pastoral, en realidad, digamos, no pretende ser, ¿no? Una definición de lo que es, digamos, sino más bien algo del camino propio de ser un pastor que acompaña a una escuela y que se pregunta también un poco qué es lo que tiene que decir en ese ámbito, ¿no? También eh, uno es llamado, ¿no? A la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos como pastor, ¿no? Del bautismo y la comunión, que también es palabra, ¿no? En este sentido de gracia que decía Iván, ¿no? De esta apertura y amor incondicional de Dios hacia nosotros y nosotras, y un poco creo yo que presenta digamos, eso a lo que somos llamados en conexión con la vida de la escuela, presenta algunos desafíos particulares y también algunos riesgos, que quizás no son otros que los mismos que todo pastor y toda pastora atraviesa, digamos, en su ministerio, pero me parece interesante poderlo pensar a partir de algunas cuestiones. Yo puse como desafío, por ejemplo, uno es encontrar modos creativos de predicar el Evangelio en la comunidad educativa, ¿no? Pareciera a veces, quizás en nuestra práctica tradicional digamos, de culto, que ciertas palabras, ¿no? Y ciertos conceptos que están incluso en nuestra liturgia parecerían garantizar ciertas cuestiones, eh, pero bueno, resulta que todas esas palabras en la escuela nadie las entiende, si uno hablaría, digamos, o no, a veces es un poquito más difícil que esa liturgia quizás más tradicional encuentre en todos y en todas un entendimiento de lo que uno quiere, ¿no? Que es justamente comunicar esa gracia y ese evangelio predicándolo, contándolo, ¿no? Desde muchas maneras, ¿no? Entonces, un poco el desafío creo que es de encontrar modos creativos, distintos de poder compartir. Y en eso también creo que un riesgo, que es la predicación de las obras, que eh, lo voy a explicar, ¿no? En realidad, bueno, ya lo sabemos, recién lo retomaron, ¿no? Lo que tiene que ver con esta cuestión muy asociada también a la cuestión de las indulgencias, ¿no? Donde en realidad esta incondicionalidad del amor y de la gracia de Dios está mediada por cierta cosa que tengo que hacer, ¿no? Cierta cosa que tengo que hacer para, ¿no? Poder ser incluido en este amor incondicional. Eh, el tema es que, claro, las obras, a veces, con los que nos venimos a lo mejor de contextos fundamentalistas y demás, claro, están muy embebidos de una moralidad que uno rechaza mucho, pero las obras pueden ser también algo que entre dentro de nuestro marco ideológico actual, digamos, ¿no? Nosotros hoy podemos pensar que cierta acción es muy buena y que comunicarla y hacer mucho hincapié en eso, en que hay que ser buenas personas, es algo como que es importante, ¿no? Y como que en la escuela se puede dar y se puede prestar mucho a que uno de repente se deslice de predicar el Evangelio a de repente estar predicando eso, obras, ¿no? Mira, es muy bueno incluir, y porque Jesús incluía, entonces incluyamos, ¿no? O sea, Jesús era un buen tipo que hacía todas estas cosas muy copadas, entonces hagámosla también, ¿no? Y entonces ahí perdemos el eje del Evangelio, ¿no? Y nos estamos ya moviendo solamente en el plano de las obras. Y no importa cuál sea, digamos, ¿no? El marco, ¿no? No importa si la ventana es chiquitita y es un marco moralizante fundamentalista o es una ventana que nosotros pensamos que es más amplia, ¿no? Porque es progre o porque tiene ciertos condimentos que nosotros decimos realmente una buena persona, un buen tipo, hace estas cosas, ¿no? Lo importante es que se diluye, ¿no? Sí, la predicación propia, digamos, ¿no?
del confiarse a ese amor incondicional que nos recibe primero, para después ser nosotros los que podamos también recibir a partir de que fuimos primero recibidos, ¿no? Un poco ese juego entre el amor de Dios que primero nos ama y después podemos nosotros amar. Creo que ahí hay, por un lado, un desafío de encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicarlo en un espacio diferente, y por otro lado, también ese riesgo, ¿no? Eh, y el otro desafío, creo que es también encontrar también modos creativos de articular con proyectos institucionales que tengan que ver con nuestra mirada particular desde nuestra tradición luterana sobre la ley, ¿no? Sobre ese ámbito donde sí, así hay algo, sí hay una mirada para tener, ¿no? Pero tenerla bien distinguida y desde dónde, ¿no? La decimos, ¿no? Eh, no, por supuesto, esto yo quiero avanzar un poco, pero lo presento en línea general, ¿no? Eh, Obviamente que hay leyes que acompañan causas de justicia y otras que hacen lo contrario, quizás, o la ausencia de ciertas leyes que dejan abierto el juego a que justamente haya poderosos que se aprovechen de los más pequeños y pequeñas, y que justamente uno, desde un compromiso que nace de esta inclusión primera, vamos a acompañar, ya sea la votación de una nueva ley o una determinada ley existente que consideramos que tiene que ver con el amor al prójimo, ¿no? Que tiene que ver con una ley que apunta a ese amor al prójimo, a esa justicia, ¿no? Es una mirada luterana pensar de esta forma, eh, pero también hay un riesgo, creo yo, en el ejercicio de ese acompañamiento, que es un poco también como un pensamiento tutelar, ¿no? ¿No? Porque no es, o sea, la cuestión de poder mantener separado y el ámbito, digamos, de la ley independiente, ¿no? No es porque yo encontré un texto bíblico que de repente machea con, qué sé yo, la ley de educación sexual integral, que porque está en el texto está acá, digamos, ¿no? Bueno, ya todos los que son pastores que están acá saben la criticidad de acceso al texto y demás, pero en líneas generales, digamos, ¿no? Es un poco el poder también reconocer que uno acompaña, fomenta, forma parte de proyectos dentro de la escuela que tienen que ver con los derechos humanos, con un montón de cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la ley propiamente, y poder ser muy, muy enérgicos en acompañarlo, en mostrar que desde dónde uno lo hace, pero también reconociendo la autonomía, ¿no? Del espacio de la ley, ¿no? No cayendo en una especie de tutela de la ley a partir de nuestra mirada, digamos, ¿no? Eh, Creo que esos son como desafíos y riesgos que al menos yo siento en mi propia práctica pastoral en la escuela, ¿no? Y que los puntos un poco de teología en las cuales a mí me gustaría leer esta frase, esto en realidad remite a la mesa incondicional, pero está bueno porque en realidad no es de un cristiano ni de un teólogo, sino de alguien, de un antropólogo o de un texto de antropología. Dice, en toda sociedad, tanto simple como compleja, comer es la manera fundamental de iniciar y mantener relaciones humanas. Una vez que el antropólogo sepa dónde, cuándo y con quién la comida se come, puede inferir casi todo sobre las relaciones entre los miembros de la sociedad. Saber qué, dónde, cómo, cuándo y con quién la gente come es saber el carácter de su sociedad. Yo no soy antropólogo, acá Iván capaz que me podrá desmentir, pero tomando la frase así en sentido amplio y general, ¿no? El hecho de con quién comemos, ¿no? Uno puede ver imágenes de otras épocas, que estaría bueno verlas metido acá quizás con más tiempo, donde justamente, ¿no? No sé, hace muchos años, ¿quién servía a la mesa, ¿no? En una estructura más patriarcal, quién servía, quién presidía, quién está, quién come, quién no come, quién está invitado, quién no está invitado, ¿no? Nuestras mesas siempre son condicionadas, digamos, ¿no? Condicionales, digamos, tienen condiciones. Justamente creo que en parte ver desde este texto el propio Evangelio tiene que ver con esa incondicionalidad de una invitación a una mesa que no tiene ningún tipo de condiciones. Eh, Simplemente otro gráfico que habla de esto, ¿no? Usando la misma metáfora de la mesa, que es la mesa que nosotros predicamos en el Evangelio, también del otro lado
la mesa de nuestro tiempo histórico que siempre es condicionada, y que nuestra mirada, obviamente, desde la mesa de incondicional, de haber sido, de ser parte, ¿no? Y de experimentar esa inclusión, es también una mirada sobre la ley que tienda hacia la justicia. La ley puede ser justa o injusta. La ley siempre va a ser condicional. Aún la ley más justa siempre alguien deja fuera, ¿no? Charlábamos a veces en la escuela, ¿no? Como, por ejemplo, la nueva normativa que hay para los secundarios el año que viene, ¿no? Que ha generado odios y amores. Y en realidad, claro, lo que charlaba con el director de secundaria, y bueno, él me decía, es muy difícil que una normativa del Ministerio de Educación sirva para todos los contextos. Y hay escuelas que vamos a poder, y va a haber cosas que van a estar buenas y otras que no, ¿no? Como la ley siempre tiene eso en su generalidad, que es, siempre se come a alguien, digamos, siempre deja a alguien afuera. eh, por eso no produce justicia para Lutero, ¿no? Por eso la justicia se produce en la inclusión incondicional, digamos, del Evangelio y del amor de Dios, ¿no? En el ámbito de la ley no hay, no. Incluso creo que acá hay como, yo no soy un especialista tampoco en el tema, pero lo poco que he leído, digamos, de Lutero en relación a la ley siempre aparece como más negativa, ¿no? Como negativa en el sentido de, no negativa de malo, sino negativo en el uso, ¿no? La ley es aquello que frena a la bestia, digamos, frena a aquel que se va a sobrepasar y va a lastimar al otro, a la otra, digamos, ¿no? Le pone un coto, un freno, digamos, a eso. Entonces, dice, produce una especie de paz formal, digamos, ¿no? Nosotros hoy podemos tener otra comprensión, digamos, donde es el mismo aspecto, pero considerado como positivamente, ¿no? Bueno, es la ley que logra garantizar el derecho de aquellos y aquellas que están excluidos o no tienen. No es necesariamente, es una doble relación, obviamente. El garantizar un derecho, por ejemplo, no sé, el derecho a la educación, es también ponerle un freno a las familias, por ejemplo, que no manden a los hijos a la escuela, ¿no? Así como, no, va a haber un acta, va a haber todo lo que se hará, digamos, ¿no? Tiene como ese doble juego. Pero bueno, me parecía interesante para pensar, o alguna conclusión eh, que yo me hago, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, digamos, ¿no? Así que lo paso. Eh, ¿Dónde está la escuela? ¿No? Eh, en el ámbito de la ley o en el ámbito del evangelio, ¿no? En el sentido, en el espacio donde, en aquello que se produce alrededor de la mesa, o sea, en la escuela, hay comunidad en el sentido, hay iglesia en el sentido no de la iglesia al templo, como está acá la imagen, sino iglesia como una reunión de aquellos y aquellas que son invitados e incluidos en ese amor incondicional. ¿Es la escuela eso? ¿O es la escuela un lugar de producción de ciudadanos y ciudadanas? Bueno, yo creo que no hay una respuesta, ¿no? Única, al menos nuestras, no la escuela en general, no estoy hablando de pedagogía, estoy hablando de nuestras escuelas y nuestra experiencia desde la pastoral en las escuelas. Eh, Pasa, ¿no? Chicos y chicas, niños y niñas de nuestras escuelas toman la comunión en nuestra iglesia, ¿no? Se acercan a espacios de la pastoral, se bautizan, escuchan devocionales, escuchan la predicación del Evangelio. Entonces, hay Evangelio, hay sacramentos, hay comunidad, y es la escuela. Y muchas veces se da que incluso no es, hasta está a veces separado, digamos, ¿no? La congregación local a veces no desconoce, digamos, que la iglesia es mucho más que ellos que se juntan el domingo, ¿no? Porque está aconteciendo también al interior de la vida escolar con varios que forman parte de todo ese movimiento, de escuchar el Evangelio, de participar digamos, del bautismo, de la comunión, pero también que no, la ley, digamos, la escuela también está en otro lado, ¿no? Y ahí también creo que el reconocer también la autonomía, ¿no? Distinguir, poder distinguir bien, ¿no? Para no tutelar, digamos, ¿no? Lo que no hay que tutelar, lo que no tiene por qué, digamos, ¿no? Sino también, sino poder sí animarnos en esa escuela como en el orden de lo temporal de la ley, poder acompañar aquellas causas, digamos, que tienen que ver con la justicia, así como, digamos, desde la experiencia de haber recibido
y ser parte de ese amor de Dios que nos incluye, poder también, digamos, compartirlo en ese compromiso por los otros y las otras en el ámbito de la ley, ¿no? Persiguiendo también aquellas leyes y acompañando y también fomentando, pero siempre así. Ahí es como que uno puede mostrar su fe y decir desde dónde, pero en ese ámbito ya uno es un compañero y una compañera más, donde no hay ningún tipo de, digamos, de relación tutelar entre el pastor y docentes. Ahí somos todos parte de un mismo equipo. Ellos lo hacen desde su vocación docente, desde su compromiso ideológico, político, etcétera, y uno lo hará desde sus propios marcos, incluyendo la mirada a partir de la fe y la compartirá, pero como una más, ¿no? Entonces creo que eso, al menos en mi experiencia, en la poca experiencia o el tiempo que voy desarrollando, fueron preguntas propias, ¿no? Y desafíos y tentaciones propias, digamos, ¿no? De caer en lo fácil, ¿no? Que a veces es lo más sencillo en la escuela, hablar de ser un buen tipo o una buena tipa o de ser buena gente y decir que somos una iglesia progre que acepta cosas copadas, pero poder tener un marco me parece que es importante y un texto para cerrar que a mí me impactó mucho y que quizás me llevó un poco a reflexionar un poco en esto, es leer un poco una obra de Lutero, cuando habla del el sermón, una predicación sobre el sacramento, sobre la Santa Cena, sobre la comunión. Dice, esto llega al extremo de que casi no sepamos para qué sirve este sacramento ni cómo hemos de usarlo. Hasta por desgracia, las misas destruyen a menudo la comunión y lo pervierten todo. Es por culpa de los predicadores que no predican el Evangelio ni los sacramentos, sino sus inventos humanos de toda clase de obras y los modos de llevar una vida buena. Yo dije, pucha, me parece que me tocó a mí personalmente, digamos, ¿no? Por esto, simplemente por el hecho de que es lo más fácil de hacer en un devocional, por ejemplo, ¿no? Eh, Así que bueno, esos son por acá la conversación o lo que tengo para plantear, ¿no? Simplemente estos pensamientos. Bueno, muchas gracias, Diego. Y ahora tenemos un tiempito de preguntas. Aquellos que están presentes, tenemos una cantidad de 20 personas conectadas. Eh, ¿Alguna pregunta específica que quieren hacer alguno de los tres? Pueden abrir los micrófonos y preguntar, ¿sí? Tranquilos, o sea, pueden abrirlo. También pueden ser comentarios, reflexiones, quejas, cualquier otra, cualquier otra cosa que es como reacciones, ¿no? A veces uno no tiene una pregunta, pienso... Una reacción, algo que les impactó, que no están de acuerdo. Bien, comienzo yo entonces. Tal. Digamos, un poco más de aclaración para el pastor Iván Vivas y que mencionó sobre las buenas obras que menciona Martín Lutero. Ahí está, ahí está. También veo levantado la mano de Mer. ¿Levantamos varias preguntas o ya voy respondiendo? André, como vos digas, ¿eh? No, respondé y Ahí sí, va. así no se acordaba. Sí, ¿quién había preguntado? Miriam, ¿no? Yo sí. Sí, Miriam, ¿qué tal? Sí, en aquel entonces también hay que ir viendo cómo eso se va actualizando. Creo que eso es algo que traía Diego recién, cómo el tema de las obras se van actualizando, de las buenas obras, pero tiene que ver con esta lógica de si uno tiene una manera de actuar eh, para el acceso a la salvación, o si en realidad la manera en que nosotros actuamos no es una respuesta a que ya hemos sido salvados en Cristo, ¿no? Ahí está un poco la lógica
de la cruz a partir de la salvación, ¿no? En aquel entonces estamos imaginando un tiempo donde había una serie de cuestiones bastante limitadas, porque no eran muchas, pero todas exigían un gran esfuerzo, peregrinaciones, diferentes tipos de ayuno, esto de poder acceder a lo que se llamaban las reliquias. Estaban las indulgencias en sus diferentes tipos y subtipos de indulgencias. Escuchar la predicación, acceder a los medios de gracia, ¿no? El tema de ir a, por ejemplo, participar de la Santa Cena en aquel entonces va a ser, si no después, hasta Melanchthon y Karlstadt, cuando Lutero está en Wurzburgo, recién ahí ellos empiezan a animarse a dar el cáliz. Hasta antes de eso no, el cáliz no era para la gente ir nomás por el pan, por decirlo así, ya era un montón, ¿no? Entonces eran como, de alguna manera, no es que esas cosas estén mal en sí mismas, sino que pertenecían a una configuración, a una organización, a cómo la iglesia organizaba la gracia, cómo la administraba, aprovechándose del temor de la gente a la condenación, administraba el tema de la gracia en términos de, bueno, se accede pero a través de ciertas cosas y cumpliendo con ciertas cuestiones. Fuera de eso, no hay tal cosa, ¿no? Así que no sé si responde igual. Creo que también está bueno pensar cómo se actualiza hoy eso, ¿no es cierto? Y ahí un poco es lo que traía Diego, porque incluso hoy las buenas obras pueden estar incluso vinculadas a cuestiones que en la superficie parecen muy loables, muy honestas, muy buenas. El tema no es que esas cosas estén mal, el tema es caer en que esas cosas son las que Dios me está pidiendo para salvarme, para darme su amor, ¿no? Y Dios no negocia, por eso decíamos que las cosas, la creación no está a la venta, las personas no están a la venta, ¿no? No hay una negociación para dar su amor, sino que su amor es gratuito y a partir de ahí nos invita a vivir la ciudadanía, el mundo de hoy, en otros términos. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario frente a por un comentario en el chat que hubo? Sí, Delia. Creo que Andrea hablaba muy bien, gracias por tu comentario, Andrea, sobre, lindo verte también, sobre los intentos o otros momentos de reforma dentro de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Es decir, hubieron varios intentos, hubieron otras reformas, hubieron ver la iglesia no desde el poder, sino, ¿no es cierto? Hablaba de San Francisco y por supuesto la iglesia de los pobres, la iglesia pensando en la creación, y uno piensa también en la época de la Reforma Protestante, de alguien o de todo lo que, por ejemplo, fue el movimiento de las iluminadas y los iluminados, y es pensar en Isabel de la Cruz, por ejemplo, en España, donde paralela a Lutero, nunca lo conoció a Lutero, pero ella y otros, ella con otras y con otros, pensaban en la importancia de la lectura bíblica, del conocimiento, del poder saber, ¿no es cierto? Y bueno, su final fue, que por supuesto la quemaron viva por el Tribunal de la Santa Inquisición. Es decir, pero bueno, y mujeres, las mujeres de la Reforma, es decir, hubo intentos y creo que llegamos a otro momento en la Iglesia y en el diálogo, que es Concilio Vaticano II, la formación especial de lo que fue el diálogo luterano-católico, católico-luterano, el primero, iniciado en el 64, 65, los documentos y dos momentos claves, bueno, tres momentos claves. El documento Martín Lutero, testigo de la fe, del 1983, entre católicos luteranos, luteranos católicos, y en lo que hoy se está cumpliendo justamente hoy los 25 años
que es la declaración conjunta de la justificación por la fe entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana, donde se levantan las condenas y donde se comprende desde otro momento y de una contextualización, y que dio pie a otro momento, que es el documento del conflicto a la comunión del 2017. Entonces creo que ha habido en esto de Iglesia Reformada siempre en reforma, hubieron de un lado y del otro, y de todos, diferentes momentos, pero que también es muy rico poder conocer y aprender, y gracias por lo que vos traes en el comentario, porque nos hace reflexionar y ver, ¿no es cierto? Si uno piensa en las teólogas de la época de Lutero, en Suiza, en Ginebra, en Alemania, mujeres que exigían debatir, ¿no es cierto? Mujeres que cuestionaban, que escribían, entonces me parece que Marie Dentil y bueno, y varias. Entonces creo que también aprender esto nos enseña también a ver el hoy y los desafíos de hoy, ¿no es cierto? Así que gracias, Andrea, por tu comentario. No, gracias a vos, Delia, gracias a todos. Como dije en el chat, me animé, cara dura, porque sé que hay un respeto, sé quiénes soy, sé con quiénes estoy compartiendo, pero si no, ni siquiera estaría aquí y no hubiese puesto nada. Pero No, justamente, muchas gracias por tu la comentario. libertad y el respeto que hay, justamente. Lo sabemos. Gracias. Bueno, Mercedes, que tenía la mano levantada. Gracias. Bueno, el primer punto que yo quería hacer era el que recién hizo Delia, a raíz del comentario de Andrea. Creo que, y quizás ese sea un desafío, cómo presentar lo que somos, eh, mostrando el contexto histórico en el que surgió, pero a la vez también resaltando los avances que ha tenido el movimiento ecuménico, ¿no? Y ese es siempre un desafío. Y me acuerdo que cuando fue lo de Lund, que fue justamente la celebración conjunta, un énfasis muy importante fue en no enfatizar las diferencias con las otras posiciones, sino justamente, o quizás sí las diferencias, porque tenemos diferencias sin duda, por eso somos distintas iglesias, pero no a costa de la otra iglesia, sino como un descubrimiento propio. Yo veo el movimiento de las iglesias como un movimiento de rescatar ciertos valores o ciertos conceptos que a lo largo del tiempo y en ese momento histórico quedaron de alguna manera menos visibles. Y me pareció muy interesante en ese sentido lo que hizo Iván, pero no como una manera digamos, de criticar al catolicismo y mucho menos el de hoy, que es distinto, sino de explicar por qué somos lo que somos, ¿no? Y bueno, un poco lo que yo quería preguntarles, en realidad Diego empezó por eso, pero Delia e Iván no. Ahora, si Diego quiere agregar algo también, por supuesto, ¿cuáles ven ustedes que son los desafíos para la escuela hoy? En nuestra iglesia, ¿no? En nuestras escuelas. Bueno, Gustavo también está en una de nuestras escuelas. ¿Cuáles ven ustedes que son los desafíos para nuestras escuelas al día de hoy? O un desafío, porque debe haber muchos. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Diego arrancó diciendo desafíos, así que, Diego, ya hablaste. Lo siento, no, mentira. Debes tener un montón más. Así que, cortito, sí sumarme a esto que dice Mer. De hecho, estamos hablando de un periodo bien concreto del 1500. De hecho, yo creo que sigue habiendo hoy por hoy estas cuestiones, pero ya no están encarnadas en el catolicismo, están encarnadas en otras denominaciones. Es decir, si no hubiera habido reforma, de hecho Lutero quería reformar la Iglesia Católica. Él no quería el luteranismo. Y si el Papa Adriano hubiera vivido un par de años más, Justo González dice, Adriano vivió 1 año y medio, pero era de la ostentosa iglesia haciendo la Capilla Sixtina con León X, a Adriano diciendo la austeridad. A partir de ahora
la austeridad, la caridad, era una mirada muy parecida a la de Lutero, de hecho, en términos de poner el énfasis en la misericordia. Si hubiera vivido 10 años, yo no sé si hubiera habido reforma. O si no, el luteranismo no sería hoy una orden de la Iglesia Católica. Pero Lutero protestó en contra de algo que pasó en un momento concreto, ¿no? Pero no es en contra del catolicismo, ni mucho menos, sino de aquellos que se aprovecharon de eso, ¿no? En todo caso. Y creo que hoy los desafíos están vinculados a, como en aquel momento, si se me permite la analogía, eran digamos, esta manera de vender la salvación era una suerte de fundamentalismo. Y hoy estamos frente a un crecimiento fundamentalista en muchos de los chicos adolescentes, que yo por lo menos lo veo más en lo que tiene que ver a nivel secundario. Por ahí andaba Silvia Moyano, que puede hablar de esto y mucho. Está Betty también acá, que también es del mismo secundario del cual estoy hablando. Yo veo dos cuestiones, un fundamentalismo religioso y un fundamentalismo político en los jóvenes. Un fundamentalismo religioso vinculado con justamente un sistema de ideas que van tomando un poco de acá, un poco de allá, arman un sistema un poco New Age de varias cosas, muy bañado es una cruza entre neopentecostalismo y astrología. Y ahí, en ese cruce, hay una serie de cosas muy sacralizadas que son intocables, ya son así, fueron dadas por la divinidad o por el universo y es muy difícil a veces dialogar desde ahí cuando el luteranismo plantea cosas mucho más racionales y muchas cosas que para muchos chicos pueden sonar incluso de otra época, ¿no? Ya uno empieza, bueno, en el siglo XVI y se durmieron, están pensando en TikTok. Olvídate, y dijiste solo en el siglo XVI. Y el otro fundamentalismo tiene que ver con, hay un consumo, o sea, se consume política hoy en la adolescencia desde YouTube, sobre todo. Hay muchos videos en YouTube, mucho contenido en Instagram, en muchos lugares, pero en YouTube fuertemente, donde ellos se nutren de herramientas, de lo que escuchan, de influencers, de personas que ellos siguen. Y estoy hablando de chicos de entre 13, 14, 15, incluso algunos 16 también tranquilamente, esos que están empezando a votar, donde defienden una serie de ideas muy fundamentalistas. Y me parece ahí que hay una cuestión. Hace 2 años atrás tuvimos un debate con uno de los cursos que planteaba la cuestión, no todo el curso, pero dentro del curso un grupito, y entonces fue un tema de curso, el tema de relativizar lo que fueron los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en Argentina. Entonces, cuando aparecen estas cuestiones son un desafío, sobre todo por la vinculación y el ethos, ¿no? La cuestión ética del luteranismo vinculada a los derechos humanos. Es muy difícil a veces hacer conciliar estas cuestiones y además cuando uno va es como, bueno, ¿pero qué tiene la iglesia que decir sobre esto? Estamos hablando de política. Y hay un desafío que está bueno de tratar de identificar cómo en realidad todo esto dialoga, ¿no? Así como yo decía en la presentación, que hay 3 cuestiones fundamentales en cómo irrumpe el discurso y la argumentación de Lutero con la época, la economía, la salud, la educación, habrá otros, claro, pero son los 3 que tomé para hoy. La reforma empieza de así, ¿no? Como un movimiento político, de hecho surge en cuando la política y la religión son una misma cosa. Entonces es muy difícil a veces no sentir que ahí está el desafío latente y tampoco puedes avasallar, ¿no? Entonces el desafío es buscarle, como decía Diego, la cuestión por ahí más creativa también, porque lo que dije hace un ratito, decís, bueno, en el siglo XVI y chau, fuiste, perdiste. Pero buscarle la manera creativa, buscarle la manera de hablar con los chicos en otros espacios y lo mejor, por lo menos lo que a mí más me ha servido, es siempre empezar por algún ejercicio. Ya sea un ejercicio medio pavo, pero el hecho, no sé, en Granmur tenemos el templo, que es un templo muy grande, y ya trasladarse al templo y hacer algún tipo de dinámica donde los chicos tengan que hacer algo con el cuerpo, ya los predispone a escuchar lo que tenés para decir después de ese ejercicio. Bueno, vamos a hablar de lo que hicimos, de lo que acaba de pasar. Y bueno, ahí están full oídos. Si arrancás, bueno, nos vamos a sentar y vamos a hablar un poquito, ya está más dispersa la cosa, ¿no? Pero sí, creo que hay que buscarle la vuelta creativa y también creo que hay que
por lo menos yo lo veo en Granbura, abordar en la adolescencia esos dos grandes temas, ¿no? De fundamentalismos religioso y político. De mi parte, creo que los desafíos son múltiples, por supuesto. Como decíamos, o menos, primero el poder transmitir con alegría el mensaje. Y el mensaje no es solamente el texto bíblico, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con lo que decíamos de cuáles son los ejes de trabajo y desde las preguntas que nos hacen las familias, pero más los chicos, ¿por qué en nuestras escuelas se puede hablar de determinado tema que en otras escuelas no se habla? ¿No es cierto? Todavía hoy. Es decir, cuando hablamos desde cómo interrelacionamos el tema, lo que ya estaba hablando con las chicas y los chicos de secundario desde la reforma, pero hablábamos de los cuidados y de lo que implica esto de que Dios nos ama y cómo nosotros nos cuidamos y que tiene que ver con la ética y con el trabajo, me parece que es sumamente importante. En el tema de la inclusión, y no estoy hablando solamente de la inclusión en el término actuales pedagógicos, sino en que nuestras escuelas son abiertas a todos, a todas, en la gran diversidad. Sí, con una idea confesional, por supuesto, pero que son abiertas y que nos escuchamos mutuamente. Y eso me parece que también no es una verticalidad, sino que es entender digamos, el sacerdocio universal, para ponerlo en términos de lo que hablamos hoy. A mí me impacta profundamente, especialmente con el nivel superior, ¿no es cierto? Con el IES, es decir, como decía Iván, los estudiantes vienen con otros modelos y otros modelos donde no hay preguntas, no hay preguntas que nos atraviesan, no hay debate, entender la fe como algo individual y como moralidad y no como vivir la gracia de Dios. Esto sigue apareciendo. Cuando abordamos los temas que abordamos, no solamente en el área de teología, sino institucionalmente, es todo un impacto porque no es lo que se vive los que van a alguna comunidad religiosa de todo el espectro o los que no van a ninguno, ¿no es cierto? Y de repente descubrir, me parece que descubrir la Biblia también, es decir, esto dice, entonces no es lo que me enseñaron, o las preguntas es ¿por qué me enseñaron mal? A veces hay momentos de enojo, ¿por qué me enseñaron lo que no es? ¿No es cierto? Desde la manzana famosa que comió Eva, hasta, no sé, los sabios que visitaron al niño, es decir, o un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces me parece que poder entender que Dios es el Dios de amor y de misericordia, creo que, y poder trabajarlo, y trabajar en equipo. Creo que el gran desafío es trabajar en equipo con todos, porque me parece que si no, hacemos otro modelo, que no es el que se supone que nuestro ideario debe reflejar. Pero los desafíos son muchos, ¿cierto? Y trabajar con las familias y escuchar. Espacio de escucha y de cuidado. No sé, Gustavo, ¿qué querés agregar vos? Me gustó mucho la riqueza de todo el comienzo, ¿no? Enfoques que se integran, pero muy distintos. Respecto a la pregunta de Omar, la verdad que los colegas dijeron la gran mayoría. Me parece que Diego nos tiró un par de puntas muy piolas para pensar. Yo lo que le podría agregar es como desafío la ajenidad, la distancia que hay entre nuestro lenguaje, nuestra batería de significantes y el lenguaje y la batería de significantes de las chicas y chicos. Hay un abismo, hay un abismo. Me parece que si pudiera sumar algo a todo lo rico que se dijo, sería eso. Es realmente un re desafío.
Yo creo que entender que la escuela como espacio de diálogo y de aprendizaje mutuo, porque todos aprendemos en esta expresión dialógica, no es la congregación en el estilo tradicional, ¿no es cierto? Nos desafían las preguntas, nos desafían constantemente. Cuando un niño, una niña, un joven, un adulto te pregunta, los adultos en la congregación están más, a lo mejor hay otro diálogo, pero los niños te pueden interrumpir en medio de una cosa. En mi Biblia no dice así, me han llegado a decir a mí, y bueno, ¿cómo revertís y cómo? Pero bueno, creo que ese es el gran desafío en relación con el lenguaje y cómo utilizamos ese lenguaje nosotras, nosotros en el testimonio cotidiano. Bueno, gracias. No sé si quiere Diego decir algo más. Lo dije un poco en la presentación, ahora se me ocurren solo cuestiones más materiales y, digamos, de recursos y cosas que quizás no tienen que ver al sentido de la pregunta, digamos, ¿no? Pero bueno, mencionarlo, sí, a veces la sensación es que en la escuela se puede hacer mucho más de lo que uno llega a hacer, digamos, ¿no? Eh, y me pasa, qué sé yo, que los chicos que vienen a los espacios propios de la pastoral, que en el casero se da la particularidad que espacios tradicionales de congregación están totalmente revestidos de escuela, digamos, porque suelen ser los chicos de ahí y están ahí mismo porque todo es chiquito, entonces es la misma aula, a lo mejor, y todo eso hace bueno, que sea parte de y que los mismos chicos te digan, y después de esto, el año que viene, y después ya se terminó, digamos, ¿no? Y bueno, eso simplemente, ¿no? Que uno lo lleva a pensar a soñar que sería genial tener equipos, digamos, ¿no? Sobre todo en nuestras escuelas que dependen del sínodo, que no tienen educación cristiana. Pero tuvimos, Eso. me parece, la experiencia, Diego, y bueno, estuvimos juntos en el encuentro de hace 10 días atrás, ¿no es cierto? Es muy interesante, el 18 de octubre nos reunimos delegados de las 3 escuelas de la provincia de Buenos Aires, que dependemos directamente de la IELU, ya de Granbur, de Caseros y de José C. Paz, donde trabajamos en el marco de los 500 años del documento de Lutero, pero qué significa hoy ser ciudadano y ciudadana y las implicancias. Y la verdad fue maravilloso, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Diego? Nos impactó, lo comentábamos, la claridad y el trabajo de lo que implica la dignidad de las personas, el respeto a los derechos, los desafíos sociales, la educación, la salud. ¿No es cierto, Diego? Esto me parece, y cómo seguir trabajando en relación con los centros de estudiantes, ¿no es cierto? Como espacio. Entonces me parece que hay que los chicos los chicos, las jóvenes, tienen internalizado, ¿no es cierto? Y creo que, no sé, Diego, mejor puedes hablar más o compartir esto de este encuentro, que nos movilizó mucho porque, bueno, surgió de ellos las propuestas para continuar trabajando, ¿no es cierto? Y es cierto, a pesar de lo que estaba comentando al principio en cuanto a más lo material, digamos, es cierto que uno se sorprende después que eh, muchos chicos y chicas después, cuando uno conversa, salen con cosas que a uno le sorprende, piensa que no las dirían, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, evidentemente lo que la presencia pastoral y lo que uno trabaja con otros y con otras en la escuela, evidentemente tiene algún resultado, digamos, positivo. Sí, sí, fue lindo. Fue interesante también que, o sea, una de las chicas de Caseros, que forma parte también del liderazgo y demás, cuando preguntamos un poco al principio qué era la iglesia, uno se imagina que iban a decir templo, qué sé yo, un lugar donde no, un lugar de encuentro, ¿no? Tiraron algunas frases así que muy, muy lindas, digamos, en cuanto a relación a su propia experiencia de lo que uno hace, digamos, ¿no? o lo que hacemos entre todos ahí. Entonces, bueno, entonces yo sí, eso. Obviamente, lo que se hace es hermoso y uno lo disfruta. Simplemente es eso, ¿no? Lo que hablábamos digamos, de como desafíos, de decir, bueno, sí, sería genial, digamos, ¿no? Siempre, cuanto más equipos y gente seamos pensando y estando y poniéndole el corazón a las cosas, obviamente que se puede hacer cada vez más, digamos. Ujú. Qué bueno, ¿no? Que los desafíos también son contextualizados, ¿no? Y tratamos de ayornarnos un poquito, ¿no? A lo que vivimos. Así que, bueno, agradecerles
este momento, este tiempo, y festejando así el Día de la Reforma. Muchos hermanos y hermanas están en este momento festejando, celebrando, con culto, con encuentro, así que también nos unimos también en ellos en esta celebración. Y bueno, agradecer, no sé si Mariela vos querés terminar para cerrar algo más, estaríamos ya terminando este conversatorio. Bien, gracias por compartir este espacio. Es un espacio no para cerrar, sino para abrir y proyectar nuevas. Podríamos quedarnos charlando mucho más, pero es tarde y mañana. Un segundito, que se me está apagando la. Ah, y simplemente pensaba, ¿no?, que lo que nos convocaba era la educación, Lutero y todas las implicancias. Y ahora se fue Nancy, pero ella había puesto en los comentarios también sobre el día del 31 de octubre, que en Misiones es asueto para todos aquellos que invoquen su confesión protestante. Entonces es un derecho adquirido individual. Y lo hacía Pedro Kalbach, esta propuesta, y eso surge justamente porque las iglesias protestantes, Pedro Kalbach, hoy Leonardo Schindler, fueron parte de un movimiento en contra de la elección indefinida, o sea, una posición ciudadana. Y me parece muy interesante las implicancias de la educación y las opciones de ciudadanía que uno tiene a partir de esa identidad luterana, ¿no? Hablando otra vez de ley y evangelio, pero actuando también donde la ley marca el horizonte del evangelio. Entonces me pareció muy interesante, pero es como para abrir otra puerta. Pero me parece que esto abre muchas puertas, muchos diálogos, otros encuentros, y en un horizonte de a veces. Hoy se sienta como, hoy me escribía Mercedes tempranito como diciendo, ay, estoy pesimista, algo así me decía, ¿no? Y a veces parece que la vida pesa en esta Argentina de hoy, pero hay horizontes de construcción, hay esperanzas, hay encuentros, hay cosas que se hacen por el bien de todas las personas y no de nosotros como individuos, y me parece que eso es un mensaje de esperanza de esta iglesia reformada y buscando reformar aquellas cosas que nos quitan la vitalidad, que nos quitan la esperanza. Así que gracias a la pastoral escolar por ponerle el cuerpo a todos estos desafíos. Sabemos que estar con chicos, chicas, chiques es un desafío que te mueve hasta el último pelito así interno confesional, pero es parte de este tiempo. Pensaba también en Norma, que está en una escuela, en Gustavo, ¿no? Mucha gente referenciada en las escuelas de diferentes formas. Así que bueno, simplemente bendecido día y fin de este día de la Reforma casi. Gracias por crear este espacio, por estos diálogos, y seguimos en contacto, Dios mediante, en los desafíos que Dios nos presenta y nos da las herramientas para superar también. Amén. Bendecido Gracias. descanso. Bendecida Gracias. noche. Gracias a todos. Gracias. Gracias al equipo de comunicación también. Gracias. Adiós. Y gracias al equipo del IPC, sobre todo a Sí. con la parte técnica. Eso. Gracias. Gracias por